Buenas noches. Disculpe, ¿verdad? ¿Sí me escucha mejor ahora? ¿No? ¿Igual? Pero los que están allí y nos ven a través de la internet, a través de la tecnología, en la internet, las redes sociales, YouTube, Facebook y quién sabe de qué otra aplicación también estará allí y quedará allí para que siga circulando el mensaje que Dios nos ha puesto hoy en nuestro corazón. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gozo, ¿no? El saber que el Señor ha sido tan misericordioso de permitirnos tener un día más. Un día más y descansar y antes de irnos a dormir, recibir palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y antes de comenzar me gustaría tener una oración para poder invitar nuevamente a nuestro Dios, que Él sea el director, nuestro director en esta hora, ¿verdad? Oremos. Amado Dios, amado Padre, Señor nuestro, gracias porque en tu gran misericordia nos tienes aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. En todo momento, Señor, tú estás al pendiente de nuestras vidas y presente también en nuestras vidas, Señor. Así que gracias porque tu noble Espíritu siempre está allí, hablándonos, susurrándonos, moviéndonos a que hagamos siempre tu voluntad. Así que, Padre, en esta hora, no sea la excepción, tu Espíritu se haga presente en nuestro medio, no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestro interior, en nuestro corazón, Él pueda tener un lugar, un espacio donde tú te puedas mover a través de Él con libertad. Y que tu palabra, Señor, como siempre, se quede atesorada y no vuelva vacía. Gracias, Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, Señor, estamos hablando de victoria. Hemos estado hablando de victorias. Victorias ante diferentes circunstancias. Ayer estuvimos hablando de victoria frente al temor. ¿Cierto? Cómo poder tener una actitud positiva en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y sabemos que Job logró en su momento, dice que logró regocijarse en el dolor, logró regocijarse en un dolor inquebrantable. Y eso es paradójico, ¿eh? Cómo poder regocijarse en el dolor. Pero sabemos que Pablo lo entendió y ayer lo hablamos también, de que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo disciernen los que aman a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de una parte de la historia. Saben que el libro de Job, en el primer capítulo, te presenta un panorama amplio de dos historias. La historia de un hombre sufriente, pero también la historia de Dios y otro personaje. ¿Quién es? Un contendor. El contendor. ¿Cierto? Porque este contendor, este ser, contiende, ataca, confronta, trata de destruir, trata de degradar a Dios. Eso hace un contendor. Y sabemos que él cuestiona a Dios y él se dirige a Dios de una manera impropia, inapropiada, en ese concilio donde todos los seres fueron y él se hizo presente. Todo el tiempo a través de la historia, él se ha encargado de cuestionar el honor de Dios. Yo quiero que vayamos rápidamente a la Biblia. En su palabra, en Apocalipsis, encontramos un pasaje que nos puede ayudar a tener hacer una introducción a lo que estamos mencionando en esta hora. Una introducción, Apocalipsis capítulo 4, interesante, verso 11, también el capítulo 5 hace este juego de palabras, donde los ángeles dan un reconocimiento certero a aquel que fue inmolado
pero que se levanta por los siglos de los siglos, capaz de abrir el rollo, capaz de levantarse para hacer que este proceso salvífico sea efectivo. Dice el verso 11, el Señor es que, hermanos, el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Tú creaste todas las cosas. La diferencia entre mi palabra, el hombre habla y no sucede nada. Pero Dios habló y ¿qué? Existió. Él dijo y fue hecho. Y es trascendental que entendamos esto, porque el enemigo ha tratado de quitar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios no se haga presente en tu vida de tal manera que tú pongas tu palabra por encima de la palabra de Dios. Y esa es una de las decisiones más catastróficas que el ser humano ha tomado en cada momento desde que Adán pecó. Digno es el Cordero. ¿Usted se ha preguntado por qué los ángeles tienen que decir eso? Simplemente si los ángeles reconocen que Él es creador, que Él es sustentador, que Él es un Dios todopoderoso, si los ángeles saben eso, ¿por qué tienen que decir que es digno? ¿Se han preguntado? ¿Nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué se tiene que decir esa palabra? ¿O acaso se dice porque fue cuestionado? ¿Porque su dignidad fue atacada? ¿Quién atacó? ¿Cuándo comenzó este problema? Ese conflicto, esa diatriba entre Dios y Satanás, ¿cuándo comenzó? Ese conflicto universal que de alguna u otra manera nos involucra a todos. Todos estamos aquí. Sin importar tu ideología, tu pensamiento, lo que tú creas, al final todos estamos involucrados en este problema, ¿sí o no? ¿Nos afecta, sí o no? Claro que nos afecta. Y no hablo del bolsillo, hablo de muchas cosas que marcan nuestra vida. Y él ha tratado de, con el sincretismo, la mezcla de la verdad y la mentira, cambiarlo todo. Marcar una idea de que el mal siempre ha existido y el bien siempre ha existido. Y ambos coexisten y ambos están equiparados igualmente. ¿Sí ustedes? ¿Sí? Equiparados igualmente. Y que a veces lo malo tiene algo pequeño de bueno, justificable, interesante. Y a veces lo bueno también puede ser algo ¿qué? Algo malo, pastor. Sobre esta filosofía, sobre este pensamiento. Pero la Biblia, la palabra de Dios, y lo hemos repasado en el libro de Job también sucinta o de manera rápida, nos hace entender que el mal tuvo un comienzo y también tendrá un final. Y dice, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde el comienzo en el cielo y el fin abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es una demostración del inmutable amor de Dios. Es una demostración del gran amor ¿de quién? De nuestro Dios. Es interesante, es interesante. Entonces, cuando nosotros nos damos un sondeo a través de la pluma inspirada y las Sagradas Escrituras, vemos que Dios, en el principio, al crear todas las cosas, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, ¿cierto? Tuvo un compañero. Y ese compañero, ese colaborador que le ayudaba, ¿verdad? Tenía la oportunidad de estar en los designios secretos de Dios. Y podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Estamos hablando de Jesús. Se dice acá que el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Cómo nosotros podemos ver, cuando ustedes van a Colosenses,
Vayamos un momento para allá. La palabra del Señor nos permite, al leerla, poder introducirnos profundamente. Colosenses capítulo 1. Miren lo que dice, hermanos. Desde el 15 en adelante, voy a leer para ustedes. Miren lo que dice. Cristo es la imagen del Dios que invisible. Cristo a través de la historia se ha presentado como el garante de Dios. Se ha presentado como el intercesor de alguna manera, como el enviado de Dios. De tal manera que Él llegó a decir en su momento junto a sus discípulos, el que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cierto? Es la imagen de Dios invisible, es la figura que se presenta, el primogénito de toda la creación, pero no se lee de manera particular, se tiene que leer en contexto completo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y ¿qué, hermanos? Invisibles. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Así que en Cristo gira todo. Todo lo creado en Cristo. Hay una relación tremenda entre la creación y Cristo. Dice el 17. Y él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Interesante, interesante. Miren que esta cita de Colosenses está apoyada en parte que el profeta dice que el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas. El Hijo tuvo una figura preponderante a la hora de crear. El Hijo tenía acceso al Padre. El Hijo en el cielo tenía un vínculo muy estrecho con el Padre. Y sabemos que eso en el cielo, de alguna manera, era tomado con normalidad. Los ángeles adoraban y todos estaban allí tranquilos. Pero había uno que no estaba tan tranquilo. Había uno que sentía en su corazón algo extraño, porque Él también había sido considerado, Él también había sido admirado, Él también había sido de alguna manera catalogado en un buen puesto, en una buena posición. Así que poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, dejar de mirar a su creador para mirar a qué o a quién, para mirarse a sí mismo. Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo, pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. De hecho, la pluma inspirada da a entender que por un momento él se aferró al susurro de Dios y a su palabra y a ese mensaje positivo que le brindaba paz. Pero llegó un momento en que volvió a mirarse a sí mismo y se apartó por completo de esa conexión que Jesús intentaba tener con él. Dios y Jesús ya sabían lo que estaba pasando en el corazón de este ángel. Sin embargo, ustedes saben que nuestro Dios en su soberanía y en su infinito amor, que el amor de Él no se compara con nuestro amor, con lo que nosotros sentimos o llamamos amor. La dinámica del amor de Dios es diferente, es dar, es abrirse, es servir. Y es un amor que está
basado en principios, y uno de los principios es la libertad. Todos tenemos derecho a elegir. ¿Cierto o qué? ¿Qué dicen? Y él también. Libre elección. Así que bueno, él despertó un espíritu de descontento, resistencia y permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más la rebelión. Una rebelión fuerte, una rebelión que estaba creciendo en su corazón y que faltaría poco para salirse de control. Dice que el rey del universo, y estas citas son de Patriarcas y Profetas, permítele compartirlas con ustedes, y así repasamos un poco. Dice que el rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia, una reunión como las que aparece en Job, capítulo 1, ¿cierto? Que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba, ¿qué cosa? Su hijo. Eso como vamos a hacer una reunión para confirmar. Quizás no todos lo tienen claro, pero para entender el contexto y para ver cómo las cosas están pasando, es mejor repasar, es mejor afirmar. Quizás Jesús había sido tan humilde, tan simple, tan sencillo como siempre, que pasó inadvertido, ¿cierto? Y así entonces manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo y cubría a ambos, hermanos queridos. Y cubría a ambos. Tremendo, tremendo. Ante esta situación, ¿qué hizo? Dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre ¿quiénes? Los ángeles. Y todo esto está apoyado. Usted va a Ezequiel capítulo 28, 12 en adelante, y dice la Escritura, a causa de la multitud de tus contrataciones, fue hallado en ti ¿qué? Maldad. Hablando de contrataciones, hablando de un comercio, hablando como un trueque chimbo. Cuando ustedes han ido a un mercado donde te quieren vender oro barato como oro fino, ¿alguno de ustedes ha caído en alguna estafa seguramente? A mí pasó una vez, comprando un viejo teléfono. Decía que era de marca y después no fue de la marca que yo quería. Tenía otra marca. Uno se siente defraudado, pues él, más o menos esa es la esencia de ese pasaje donde dice que él falló a causa de la multitud de sus palabras, sus contrataciones, engañosas palabras, palabras no tan sinceras, no claras como decirle, ustedes han ido demasiado lejos para que el Señor los pueda recibir. Ustedes están conmigo y quedarán conmigo. Y al final todos sabemos que Él levantó una rebelión tan grande que ya no estaba en su corazón, sino que lo compartió, sino que impartió de una u otra manera un mensaje dañino. Hasta en donde ustedes saben, por supuesto, entendemos que los ángeles no habían escuchado mentira. Así que ellos la recibieron y poco a poco, paulatinamente, fueron cediendo ante este gran engaño, de tal manera que la rebelión se extendió tan grandemente, tan fuertemente, que Dios tuvo que poner un alto. Y la Escritura nos dice que hubo una ¿qué? Una guerra en el cielo. No sabemos las dimensiones, no sabemos qué tal fue, si no sabemos los detalles, las formas, en la dinámica, en cómo se presentó, pero lo que nos dice es que estos ángeles rebeldes, junto a este gran ángel rebelde, porque la Escritura no lo trata como un ángel simple, la Biblia dice querubín grande que protector, lo arrojaron de allá arriba, y dice que fueron arrojados. La Biblia dice que fueron a la tierra, puede considerarse también como en hebreo la tierra tohu, bohu, desierta, vacía. Puede entenderse que fueron arrojados a un lugar donde no hay nada. Y él en el espacio, en ese lugar donde no hay nada, buscando un momento para poder reflexionar, entendemos que él
no reflexionó, no se arrepintió, decidió seguir con su plan de engañar a muchos más. Muchos más. ¿Ustedes creen que en este conflicto cósmico Dios fue tomado por sorpresa? ¿Dios puede ser tomado por sorpresa? En este asunto tan conflictivo, ¿Dios tendría algún plan? Sí. Cuando Dios se mueve, no se mueve porque sí, por nada. Él se mueve porque hay algo grande detrás de eso. Y ante este conflicto, el Espíritu decía a entender que el cielo se vació, que hubo tristeza, algo nuevo, pero Dios continuó con su proceso, con su plan. Un plan maravilloso del cual nosotros formamos parte, hermanos queridos. La humanidad fue creada, ¿por quién? Por Dios. Dios dijo en el proceso de la creación, dijo y fue hecho, habló y existió. Solo algo hizo Dios con sus manos, no con su boca. ¿Qué fue lo que hizo? Crear vida. No pase que vaya a decir que fue un engaño, que fue el Padre que lo hizo. No. Jesús se encargó de la creación. Dios le dejó todo ese papel al Hijo. Al que había sido cuestionado, a Él le dejó la oportunidad. Le cedió esa prerrogativa. Como antes lo había hecho, como dice la Escritura. Todo viene de Él. De hecho, dice la Escritura en San Juan, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era, ¿qué cosa, hermanos? La luz de los hombres. En Él estaba la vida. Diferencia radical. Nosotros no tenemos vida en sí mismo, pero Dios tiene vida en sí mismo. Él es vida, para decirlo mejor, porque Él no tiene. Él es vida. ¿Amén, hermanos? Amén. Él es vida. Y en ese proceso de vida inicia algo nuevo. Al hombre, para demostrar que es digno. Crea los cielos y la tierra. Forma al hombre con sus propias manos. Sopla en su nariz y el hombre llegó a ser un ser inteligente. Pero no solamente le crea al hombre, ya ustedes saben la historia. Crea al hombre, me refiero, podemos tomarlo como ser humano, ¿verdad? Pero luego lo describe específicamente en el capítulo 2, varón y hembra, también los creó y cómo los creó, cómo los formó. De tal manera que en esta dinámica de creación el hombre pudiese llevar su imagen. Y sabemos que el hombre solo no puede llevar la imagen de Dios. ¿Sí o qué? Hay algo único y particular en el hombre. Pero para que se pueda llevar la imagen de Dios, tiene que estar ambos. Para que pueda ser una imagen tan plena que en su máxima expresión de amor le brinda la posibilidad de una continuación a la raza humana. Cosa que hoy quieren echar por tierra, por supuesto. No es el tema. Sin embargo, sabemos que el enemigo también estaba al tanto de esta situación en el conflicto cósmico. Y el enemigo se hizo presente. Estos primeros padres fueron advertidos, se les presentó, se les dijo de muchas maneras, se les advirtió que algo iba a pasar. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, apartarse de Dios, apartarse los unos de los otros, y una casa dividida puede prevalecer. Eso no hacen las manadas, apartarte, y el más débil queda desprevenido y viene la fiera y acecha y se lo lleva todo por completo. Pues sí, cayeron. El pecado
entró en la vida de ellos y con ellos decidieron entonces a qué Señor servir. ¿De qué lado estarían en el conflicto cósmico? ¿Del lado de Dios o del lado del contendor? Sin embargo, ante esta situación, Dios no los dejó solos. Triste, pero con la esperanza, ¿cierto? Una esperanza de restauración, en el cual ellos fueron cubiertos, ellos fueron resguardados, y Dios le dijo a Satanás: el mundo no va a ser para ti, yo voy a pelear. Así que, hermanos queridos, yo quiero decirles con sinceridad, con mucha responsabilidad, la Biblia de tapa a tapa nos muestra que Dios no nos abandonó. Dios ha estado completamente comprometido con nuestra salvación. El que nos creó, el que nos trajo a la existencia, Él mismo vino a solucionar el problema. Y doy gloria a Dios por eso, hermanos queridos. Gloria a Dios porque nuestro Dios nos ama grandemente, grandemente, capaz de correr muchas millas para rescatar de nuestra condición de pecado. Decirle al enemigo: bueno, sí, por ahora te vas a enseñorear, pero ya muy pronto llegará tu fin. Llegará tu fin. Así sabemos que el Señor trajo profecía, preparó un pueblo, lo sacó de ciudades malas y ya no optó por aniquilación, ya no optó por barrer con agua ni con fuego, sino optó por sacar una familia de en medio de la maldad, de lo más malo, de la basura más profunda, sacó a una buena familia. Y ahí empezó a dar su legado. Y a través de esa familia, ese linaje debía ser preparado para que llegara la simiente. Y a Abraham fue dada esa promesa. Y en ti serán benditas, ¿qué cosa? ¡Wow! No solamente por el mensaje que vas a llevar, no solamente por lo que has recibido, que vas a impartir, sino porque más adelante de ese linaje saldría uno que haría la diferencia. Vino a solucionar el problema de los hombres. El primer Adán falló, pero el segundo Adán, no. Yo doy gloria a Dios porque Jesús no falló. La pareja tenía que demostrar en todo momento que Cristo era digno. La pareja cede su trono, su autoridad, su mayordomía al enemigo. Bueno, Jesús, con 4,000 años de pecado, en una condición degradante, Jesús viene en un ministerio de 3 años y medio, joven aún. Jesús entrega su vida por cada uno de nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros. Ustedes leen la historia y se van a dar cuenta que Jesús nunca se fue. Dios se dio todo a quien, a su Hijo. Este es mi ángel. Séle fiel. Aférrate a Él, porque no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y este es el ángel con que hablaba Moisés en el monte, en el libro de Hechos capítulo 6. Jesús a lo largo de la historia se ha hecho presente de muchas maneras y de muchas formas. Incluso no solo como un niño, no solo como un joven crucificado, sino también luego al salir, sale victorioso de ese lugar. Un lugar de muerte lo convierte en ¿qué? En vida. Y ese Jesús, que es mi Jesús, que es tu Jesús, Él, todo esto lo vio mucho tiempo atrás. Por eso, hermanos, yo quiero con sinceridad decirles, estamos del lado de un Dios que no conoce derrota. Nuestro Dios es un Dios victorioso, es un Dios poderoso, es un Dios
que muy pronto vendrá para estar con nosotros. Y cuando estemos con Él, podremos tocarle, ¿verdad? Y cuando estemos con Él, podremos contemplar su gloria, su poder, su grandeza, tal cual como Él es. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿desearías tú, te gustaría estar en ese día y contemplar la gloria de tu Creador? ¿Cuántos en esta hora, levantando su mano, dicen, sí, Señor, quiero prepararme para en ese momento, cuando tú vengas en gloria, poder estar en pie, no deseando que las rocas caigan sobre mí, sino mirando con sonrisa, con alegría y con lágrimas de júbilo, al saber que el dolor, la muerte quedaron atrás y viene el Señor para hacerlo todo nuevo. Y podremos entonces ser parte de ese grupo grande, ese mar enorme de personas que le gritan, de millares, y le gritan, gloria a Dios al Cordero. Digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fuimos creados para vivir en armonía con nuestro Creador. Y Dios desea que nuestra vida sea abundante, que sea una vida de paz y de alegría. Dios no quiere muerte y ya sabemos que Él no generó la muerte y Él no se deleita en el dolor de sus hijos y sus criaturas. Él desea que esto pase pronto y Él te está llamando. Yo en esta hora quiero ceder este momento para poder reflexionar en la palabra del Señor y que el Espíritu siga trabajando en nuestros corazones mientras escuchamos este bonito especial, esta alabanza, el cual nuestra hermana pronto va a tener, una alabanza que nos eleve, en gran manera. Tu hermana Patricia está con nosotros, ¿verdad? Y mientras escuchamos esta alabanza, hermanos, conéctate con tu Creador. Mientras escuchas esta alabanza, recuerda, Dios no nos dejó solos. Dios no nos ha abandonado. Él sigue con nosotros. Y el que empezó la buena obra, la va a terminar. Soy Red. Que escuchemos nuestro Dios Todopoderoso. Y podamos recibirle, ¿verdad? Dios espera que aceptemos su mensaje. Dice su palabra, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de su Hijo Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, en Cristo, hermanos, antes de la fundación del mundo, antes que todo comenzara, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él pensó en ti. Él pensó en ti. Desde mucho antes. Y estamos aquí por una razón y por un propósito. Yo quiero invitarte, hermano querido, amigo querido, a que en esta oportunidad puedas aceptar a tu Señor, a tu Salvador, y con ello la oportunidad que nos ofrece de estando muertos y delitos y pecados,
poder tener la oportunidad de la vida eterna, de la restauración por la cual nos lleve al propósito por el cual fuimos creados, para proclamar dignidad a nuestro Creador y para vivir con Él por la eternidad. ¿Lo crees? Él te está esperando. Oremos. Señor Padre, en esta noche nuevamente te glorificamos y decimos, Señor, gloria a Dios, digno eres de recibir todo, Padre amado. El poder, la honra, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. 7 frases se mencionan y se repiten en el Apocalipsis, del cual tú eres digno, Señor, Padre amado. Tú lo eres, tú eres todo, Señor, para nuestras vidas. Y aquí estamos y nos derramamos a ti, oh Dios, enteramente y por completo, entregándote nuestros corazones para que mores en él, para que nos ayudes a andar en tus caminos, para que, Señor, dejemos de mirarnos a nosotros mismos y poder verte a ti y contemplarte, Señor, oh Dios. Y que en la medida que estemos, Señor, en tu presencia, contemplemos más, pero que cuando vengas en gloria podamos contemplarte y verte, pero tal cual como tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra bendita que no vuelve vacía. Gracias, Señor, por mis hermanos y amigos que hoy nos acompañan y los que nos ven a través de las plataformas digitales. Tu noble espíritu esté con cada uno de ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, pues que le hagan gracias al pastor por este mensaje. Amén, ¿verdad? Bueno, se sigue haciendo la invitación para que mañana traigamos un invitado. Hoy en esta